las escalas. Voy a México porque me interesa muchísimo este mapa. Este es un mapa de bienestar. De bienestar. Si ustedes miran el mapa de la izquierda, me imagino que a la izquierda esté con ustedes, ese mapa de bienestar en México está usando unos niveles, está usando los estados, ¿no? Que no es el mapa de al lado que está usando municipios. Como ustedes verán, se ve una cosa a la izquierda y otra cosa a la derecha. Por ejemplo, todo esto que está aquí, que me imagino que ustedes están siguiendo, esta es la Sierra Madre, donde está la mayor cantidad de indígenas, la Sierra Madre Este oriental. tutorial está Esto que está aquí es la Sierra Madre occidental, y por aquí no puedo ver, pero en Yucatán, ahora apareció aquí una zona verdecita, que corresponde a lo que ustedes saben, a la zona de polo de desarrollo turístico. Este es un mapa también interesantísimo de los servicios de Sao Paulo. Sao Paulo tiene un atlas de servicios de salud impresionante, dirigido por María Delia de Souza, queridísima geógrafa también, otra ilustre geógrafa de América Latina. Y ahora cambiamos las escalas y empezamos a ver la población rural. A veces no nos damos cuenta que la población rural no solamente vive en las llanuras y con unos ríos, unos corredores de aguas bañales por alrededor, o al revés, en la seca, e incluso van para arriba, incluso parece una favela típica de Río de Janeiro si no viéramos el entorno, ¿verdad? También tenemos esos movimientos de construcciones importantes de viviendas populares. A veces no son tan populares. Por ejemplo, en la derecha hay muchos carros, pero a la izquierda no hay ninguno, ¿no? Y por ahí aparecen las piscinas, pero a veces tampoco parece. Estas son periferias, pero las periferias también son diferentes, ¿no? Hay periferias en llano. El primer estudio que hice en Brasil fue en el municipio de Duque de Caxias, y recorrí, por supuesto, todo ese municipio, que es bien heterogéneo, aunque todo el mundo habla de favela. Conseguí entrar en la favela del Lixão con autorización de prefeito de aquel entonces, que después dio hasta una novela. Y realmente había una diferencia enorme entre las condiciones de salud de las favelas de Morro y de las favelas de Planencia. Algo que nos impresionó muchísimo, porque uno dice, favela, bueno, favela, las condiciones son así, pero no contemos además el componente de violencia, que creo que tengo dos cariocas aquí saben perfectamente en el panel que la violencia no es igual en todas, y que la gravedad en algunos momentos es tremenda. Ahora tenemos otro problema más, que es el problema del vecino que no es vecino a la hora de organizar los sistemas de salud. O sea, estas personas son vecinas, ¿verdad? Son vecinas. Esta foto es famosísima, siempre la ponemos en todos los cursos que damos de geografía de la salud, porque ya es el colmo de la vecindad, donde por supuesto que aquí se vive de una forma radicalmente diferente de aquí. Me voy a detener un momentico, porque no voy a hablar de eso, en lo que significa la información de un territorio político-administrativo. Cuando en un territorio político-administrativo, el que sea, aunque sea el mínimo al que fluye información, ¿no? Incluyendo lo censal, cuando unen los que están separados radicalmente sus condiciones de vida, como sucede en estas fotos, ¿no? Que caigan en una misma unidad político-administrativa. ¿Qué cosa es lo que yo sé? No sé nada, porque me tapo un ojo o me tapo los dos y obtengo un promedio del cual se ha hablado muchísimo. Así construimos las incidencias, agregamos de municipio y vamos al país con un ojo tapado o con los dos, ¿no? Y entonces me voy a un lugar donde estuve 3 años yendo y viniendo del Amazonas, y que conozco bastante bien, y donde pude irme en helicóptero, en barquitos, en recreo y en cualquier cosa. Ayer yo me emocioné mucho, hasta se me aguaron los ojos cuando estuvieron hablando de las comunidades indígenas. Ahora mismo no recuerdo el doctor que fue, pero me hizo recordar muchos de los problemas que tuvimos al tratar de contener el cólera en el estado de Amazonas, al interior, y el rechazo que nos hacían los indígenas para los hidrocloritos del agua, los botaban. O sea, no es pues una dificultad tremenda para que comprendan lo que uno quiere llevarles, que nosotros pensamos, por supuesto, que los está protegiendo, ¿no? Y ahí viene el gran conflicto. Los dejo con su agua y con su
y hierbas y con su medicina o no. Y esos conflictos se me dieron en las aulas. A veces me decían, doctora, pero ¿cómo usted va a decir que no le llevemos antibióticos? Doctora, parece mentira que usted sea cubana, ¿no? Pero es que a veces entra un conflicto que uno no sabe si es bien o es mal lo que le estamos haciendo, ¿no? Esto visto desde el aire, ustedes casi que no ven nada ahí. Pero ahí hay comunidades indígenas. Esta otra me encanta, o sea, esto es Río de Janeiro, la famosa favela, no sé si es la más grande o la segunda, donde he tenido la oportunidad de entrar a la Rosiña, y como ustedes verán, del lado de acá es una parte del morro, pero del lado de acá es otra parte, ¿no? Aquí, seguro que ustedes ven aquí esos punticos azulitos, son piscinas, hay muchas piscinas. Aquí no hay ni agua, hay un trabajo para tener agua, ¿no? Son vecinos, pero son vecinos lejanos, no son vecinos cercanos. Y este es otro ejemplo de cosas vividas en el Amazonas, donde están intentando, y además porque hay que nutrirse de experiencias que nos digan que por lo menos hay pasitos, que la utopía, como decía Milton, no se puede vivir sin utopía, pero que se puede buscar, y a lo mejor algunas son realizables. Este es el proyecto que considera los servicios fluidos, como dicen ellos, en unidades básicas de salud, en este caso es el Garazú, y esa unidad básica de salud fluvial va a los lugares, llama a las personas, se bajan algunos, van a las comunidades, los traen, si hay que poner vacunas o sí. Y la gestión del cuidado es impresionante. Por supuesto que va lento. Bueno, otros mapas que llaman mucho la atención. América Latina no está tranquila. Yo creo que no. Los movimientos sociales se organizan cada vez más. Esto que se dice minorías, no, las minorías, no son minorías, o sea, son minorías si usted las ve en el número total, pero alguien ahora mismo habló de mestizos, creo que fue en Guatemala, ¿no? Que habló de indígenas y mestizos. Bueno, igual está sucediendo a la hora de considerar, vamos a decir, los más vulnerables, aunque no me gusta ese concepto, está temblando el concepto de vulnerable. Igual que el de convalecientes, o sea, en el caso de la COVID todos somos convalecientes, entonces somos vulnerables en algún momento todos también, ¿no? Pero bueno, si ustedes montan las comunidades indígenas en el Amazonas y suman a los caboclos, por si no han oído nunca esa denominación, el caboclo es aquellos pueblos que nacen de la mezcla entre indígenas y europeos, comúnmente portugués, pero no siempre portugués, pero esos caboclos en Río Grande del Sur, o sea, el sur, o en Paraná, tienen a veces otros componentes de blancos que no son precisamente portugueses. Este estallido social, que es el último mapa que yo conseguí del 19, nos habla de un movimiento, o sea, se está moviendo en América Latina, y este todavía más, que es el América Latina rebelde. Esta provocación se puede hacer para San Pablo. Yo creo que San Pablo, el estado de San Pablo, es el que tiene la mayor heterogeneidad en el tamaño, la densidad. Me parece, a ver si recuerdo cuál es. Hay un municipio que no tiene 1000 habitantes, tiene 800 y pocos habitantes en el estado de Sao Paulo. Y por supuesto tiene a Sao Paulo, que es el municipio más grande de América Latina, ¿no? Entonces Santa Magdalena, en Oaxaca, tiene 81 habitantes, tiene 31% de hablantes indígenas, y Tijuana Tijuana es el municipio más grande de México, tiene 1.922.523 habitantes, y hablantes indígenas tienen 0,1. A la hora de reorganizar, yo estoy hablando como si ya estuviéramos todos de acuerdo, pensando más que en teoría y en métodos, en aproximación. Evidentemente que las diferencias son enormes. Milton decía que en el retorno al territorio, si queríamos tener una geografía, una sola, tenía que ser la teoría de los espacios de los hombres. El espacio tal cual. Síntesis dialéctica de esas dos series movidas por la propia producción, esto es, por el hombre y su historia. Entonces, en los espacios y territorios, conocer la vida de las personas en el tiempo, espacio y tiempo, serían premisas en esta intención que estamos de hecho abrazando
aunque no hagamos una declaración o firmemos esta necesidad de refundar los sistemas de salud, o como en el caso de Cuba, si refundar, bueno, dicen los españoles, que refundar los sistemas de salud significa modificar los principios. Si adoptáramos ese criterio que tienen los españoles en la refundación del sistema de salud, nosotros seguro no íbamos a modificar los principios, no, probablemente no. Pero también en Cuba hace falta reflexionar, volver a mirar ese sistema de salud universal que nosotros tenemos, sobre todo el universal, porque el gratuito estoy segura que no va a variar. Comprender los procesos que explican la producción social de los problemas de salud, la necesidad de mejoramiento de la vida, la cura. Yo estaba pensando si el cuidado, si el cuidado no está englobando la prevención de salud, si el cuidado no se, es como si absorbiera muchos de los conceptos que están sueltos, y el cuidado al tomar ese protagonismo que tiene hoy, hay que repensar una provocación para los especialistas en cuidado. Está como absorbiendo cosas que están contenidas dentro de la prevención, la promoción, a lo mejor las absorbe todas, ¿no? Y por último les voy a hacer tres observaciones que nosotros estamos trabajando con mucha intensidad. O sea, el territorio nunca es uno. En cualquier territorio político que usted esté, administrativo o administrativo sectorial, también hay un territorio político administrativo. A nosotros nos interesan los territorios usados a la idea de Milton Santos, los espacios banales de los cotidianos, y los territorios como redes, porque el territorio se está organizando por continuidad en la horizontalidad y como redes. Pero también nos interesa la multiactoralidad, porque se sabe que se están multiplicando los actores en los territorios. Hay que pensar mucho si vamos a hablar más de pueblo y menos de población. Y esto de las instituciones y la intersectorialidad nos lleva a las escalas. Pero también hay una multiescalaridad. Es decir, está claro, como una socióloga, que seguro que lo conocen los sociólogos, Sasa, que sabe que los espacios subnacionales están inseridos en los espacios estos, de forma que prácticas y formaciones pertenecen a varias escalas. Hoy en día, tal vez, salvo en pocos lugares, estos lugares, digamos, más interconectados, de población más receita, digamos, los brasileños, probablemente no estén todas las escalas, pero en la mayoría de los lugares hoy aparecen cosas que enviaron por la verticalidad, o sea, que llegaron de otros lugares, y así mismo es como estamos nosotros viviendo, ¿no? Y hay otras escalas que hay que estudiar, que son esas regionales, suprarregionales, esas. Dicen que así es como está repartido, este es un último mapa. Hay muchos vacíos, dicen los antropólogos que son vacíos demográficos, pero son vacíos por razones concretas, o sea, donde la geografía, por supuesto, tiene muchísimo que ver. Estos vacíos en las zonas más frías o heladas, estos vacíos desérticos y estos vacíos amazónicos. Y aquí hay algunos datos que no me gustan mucho, pero que cuando uno los ve de conjunto dice, ¡qué barbaridad! 75% de las unidades políticas tienen menos de 20.000 habitantes. Luisa, perdona, si puedes ir concluyendo, por favor, perdona. Ahora nada más que voy a pasar algunos mapas. Vale. Todos esos mapas dicen qué complejidad tiene la decisión político-administrativa para discutir sobre universalidad en los sistemas de salud, igualdad, equidad, diversidad, y esa diversalidad de la que habla. Este mapa es del extremo de Cuba, el extremo oriental de Cuba, y ahí están los asentamientos, todos trabajados, caseríos, poblados de primer orden, segundo, tercero, y aquí el sistema de atención primaria, policlínico. Todo eso que ustedes ven amarillito son consultorios, con un médico y una enfermera, todo. Es una nube de puntos, ¿no? Y esto que está en verdecito son policlínicas, a las cuales absorben varios consultorios, ¿no? Yo no estoy segura, hoy no estoy segura de que esa oportunidad de llegar sea igualitaria, a pesar sea igualitaria. O sea, da la oportunidad, pero yo no estoy segura que sea totalmente equitativa. Bueno, finalmente, si las ideas no se renuevan, es que sus autores están atrasados, y si disponen de audiencia es peor, porque arrastran en el atraso a sus seguidores. Eso es de Milton Santos también. En esa refundación aparece
esa geografía social o esa geografía crítica, geografía radical o como le quieran decir, en la cual estoy pensando, estamos pensando algunos, todavía hay un proceso para entender esto, pero tenemos la doble condición de actores portadores y yo creo que tenemos la palabra. Y de hecho ya este evento y otros más están diciendo que de verdad tenemos la palabra y la hemos asumido. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. La verdad es que tendríamos que tener mucho más tiempo para escuchar a todas y todos vosotros y vosotras. Bueno, Antonio, a ver que pensei em muito rapidamente trazer alguns pontos de a guisa de síntese, pero o tempo já está cada vez mais pequeno. Lo que me parece muy interesante de señalar es que hay algunos puntos que son como transversales en las exposiciones. Algo, por ejemplo, que Sonia ha introducido, que trae el debate sobre ciudadanía, qué tipo de ciudadanía queremos y la necesidad de mirar para el territorio y para el ambiente. Y luego el territorio ha sido algo que está en todas las exposiciones. Y luego la discusión que trae Luisa al final, que es muy interesante, que es la idea de frontera. Se ha hablado de frontera de conocimiento, pero ella habla de vecindad y de una vecindad que es muy heterogénea y de cómo organizar territorios cuando tenemos territorios donde de una parte hay muchas piscinas y de otra siquiera hay agua, ¿no? A la vez, la idea de emergencia de actores es un poco lo que Sonia decía al principio, que es una pregunta también de cómo potencializar esta emergencia, resistencia y lograr algo que sea, digamos, efectivamente incluyente. Y para pensar la refundación, me parece que una cosa un poco común, ¿no? No es posible hablar de refundación de los sistemas de salud sin mirar para la sociedad, para la relación entre sociedad y Estado, entre sociedad y sociedad, porque no hay como pensar los sistemas de salud fuera de la misma realidad social, fuera de los territorios donde se encontra cada uno de esos sistemas. La perspectiva también de un proyecto de soberanía social. ¿Cómo hablar de soberanía global? Porque, claro, hay una salud global que no tiene nada de crítica, que está mucho más conectada con intereses económicos, incluso con la defensa de poblaciones dentro de un determinado territorio, de que una idea de todos somos y todos fazemos parte de una tierra y precisamos ser cuidados, ¿no? Entonces, la resistencia a derrubar las patentes de las vacunas, la inexistencia de una política global, no solamente en el contexto de la pandemia, pero para pensar la salud en términos generales. Entonces, también es preciso hablar de una salud global crítica, que incluso y fundamentalmente considere esta igualdad na diversidad, porque mucho de lo que se ha dicho aquí tiene que ver con inequidades, con desigualdades, pero también con potencia de la diversidad cultural. Es muy impresionante, muy interesante essa ideia de pensar em um sistema, em uma red que conecte saber ancestral com saberes outros e, a la vez, pensar como que estes paradigmas dialogam. É uma coisa, Juan, que me gostaria também, se pudieras depois comentar sobre os retos deste diálogo. Como se dá isto? Porque, claro, como han dicho todas, ¿no? Creo que en todas las exposiciones estamos mucho más dentro de un paradigma de la dominación de que un paradigma de la emancipación. Entonces, los retos están presentes y ha dicho alguien, ¿no? Que si hay un proyecto que pone o amenaza, que amenaza
el proyecto neoliberal que amenaza el modo de vida de las élites, entonces es muy difícil seguir adelante. En fin, es un poco para traer un panorama. De verdad estoy muy, muy contenta por ter tenido este privilegio de escuchar a vosotros, y paso también para que Antonio pueda apuntar cosas y mirar para las cuestiones que presentan los espectadores hoy aquí presentes, a quien agradezco muchísimo. Muchas gracias. Ok, gracias Leni, y agradecer a cada una de las panelistas que estuvieron compartiendo sus presentaciones. Yo creo que quizás para cerrar esta parte y pasar a las preguntas, creo que, como decía Luisa, yo creo que hay una necesidad y un problema de poner nuevamente el tema de las nuevas cartografías del sistema de salud, es decir, cómo reestructuramos, digamos, la forma en que hemos establecido redes, porque en algunos países, digamos, las redes están funcionando de manera burocrática, verticales, excluyentes, y lejos de ser, digamos, un mecanismo, un dispositivo que nos lleve a una inclusión, son generadores de la misma inequidad. También, tal vez a poner un acento de que estamos hablando de que este es un nuevo paradigma que nosotros proponemos. Es decir, no vamos a transformar una salud global liberal, digamos, descolonizándola, sino que estamos proponiendo desde las mismas epistemologías del sur un paradigma de salud internacional sur-sur que, digamos, introduzca todos estos elementos que hemos hablado, ¿no? De la interseccionalidad de las opresiones, y que precisamente nos pone como piedras fundantes para un nuevo sistema de salud. Y en general, para ir construyendo una nueva sociedad. Hemos estado revisando en las preguntas y respuestas del YouTube, de las que nos han dejado acá en el chat, en el chat de preguntas y respuestas. Voy a tratar de amalgamarlas porque son muy diversas y, digamos, vamos a dejar unas 3 preguntas y hacemos una ronda también para si ustedes quieren ir puntualizando alguna cosa que se les haya hecho falta o reaccionar ante alguno de los comentarios de los panelistas, pueden irlas haciendo. La primera pregunta sería en el tema de la construcción o de la refundación de los sistemas de salud y la construcción de la soberanía sanitaria. ¿Qué hacer con las nuevas tecnologías en salud? Es decir, por ejemplo, en el caso de las vacunas, deberíamos de establecer mecanismos para que cada país haga sus vacunas o pensar en una integración regional para la fabricación pública de vacunas. ¿Cuál deberían ser los mecanismos? Dado que los mecanismos de COVAX obviamente no han funcionado, y eso sería un punto. Otra de las preguntas es, digamos, ¿cuál sería el gran rol o el rol de la ciudadanía, de la participación ciudadana en esta refundación de los sistemas de salud? Es decir, ¿cómo lo vamos, digamos, vinculando? Y yo sé que después de este panel tenemos otro panel que va a hablar precisamente de los movimientos sociales y todo, pero digamos que tratando de interconectar el tema de redes, digamos, este sistema red que nosotros proponemos, cómo lo vamos vinculando con el tema de participación ciudadana. También hay otra pregunta que nos hacían, era sobre la participación del Estado. ¿Cuáles deberían de ser los mecanismos de procesamiento de que el Estado debería desarrollar para ir impulsando esta lógica de nuevo tipo de redes? ¿Qué tendrían que hacerse con los sistemas de salud, con los ministerios de salud tradicionales que tenemos? ¿Cuál sería, digamos, el primer paso o los primeros 2 pasos que habría que hacer para irlo repensando en nuestros países y en nuestras propias realidades? Así que dejo esas 3 grandes preguntas para que
podamos ir resolviendo y podemos ir respondiendo en el orden de nuestra participación. Empezaríamos con Sonia. Adelante, Sonia. Ok, gracias. De verdad que aprendí mucho, me pareció súper interesante, he participado de innumerables congresos de ese año, muy aburridos la gran parte, y aquí no he aprendido muchas cosas, entonces me gustó mucho. Y sobre la cuestión de las tecnologías de salud, o sea, ni todos los países tienen la capacidad de producción de los insumos, de la absorción de la tecnología y ni nada. Sí, hay que pensar en términos regionales, yo creo, y después sur-sur, ¿no? Cómo crear redes a través de hubs, de los, ¿no? Que son capaces de la producción. Por ejemplo, aquí en Río tenemos la Fiocruz de São Paulo, el Instituto Butantan, que tiene una capacidad muy distinguida. En América Latina, algunos otros países también lo tienen, pero ni todos tienen. Entonces era necesario una red, ¿no? Que pudiera sumar con las capacidades de cada país de producir. Todos los países tienen alguna capacidad. Me encantó el ejemplo de Juan Pablo, ¿no? De que los que están en el cárcel tuvieron la capacidad de producir insumos, ¿no? Entonces hay diferentes formas de producción, de conectarse a eso, es preciso estar organizado. Ni todos van a tener la capacidad de absorción tecnológica que requiere, ¿no? para la producción de vacuna, pero sí podemos organizarnos en la distribución, en la comercialización, en las cadenas de esa red de producción, eso me parece. Pero eso quiere ser una articulación regional que la estamos perdiendo. Mercosul, UNASUR, la salud, todo eso está desrumbando en los últimos años. Ojalá tengamos elecciones en que Lula se elija, también en Chile y Colombia, que están cerca de las elecciones. Chile ya domingo, Colombia en marzo, que tenemos posibilidades alternativas de volver a pensar en América Latina como una capacidad de articulación político, institucional, de producción de todo eso. Con relación a la participación, yo creo que hay que repensar. En Brasil hay mucha institucionalidad de la participación. El sistema de salud tiene participación tanto en las conferencias nacionales de salud cuanto en los consejos de salud. Pero sin embargo, yo creo que hay que revisitar eso y pensar en la participación más volcada para los servicios en los territorios, donde la gente atende a los servicios de salud. Porque una participación a niveles más administrativos, del territorio administrativo y no del territorio vivido, utilizando las categorías de Luisa, ¿no? Termina favoreciendo los grupos más organizados y en general son grupos corporativos. Entonces creo que hay que descentralizar la participación en el territorio vivido, donde hay los servicios y la gente vive, y ahí sí tener más participación ciudadana. Y la idea del Estado, de los mecanismos de redes, bueno, aquí en el caso de Brasil somos un país federado, una federación, y hay instancias de gobierno autónomas en cada nivel, municipalidades, después los estados y finalmente la federación, ¿no? Y fue muy interesante lo que ha pasado, porque supuestamente eso se coordinaba en el Ministerio de Salud a través de unas instancias de pactuación entre los tres niveles de gobierno. Era una red no solo de servicio, pero una red política, administrativa con los niveles gubernamentales. En la medida en que el nivel nacional se omite en todo el rol, su rol de esa red, los otros niveles estuvieron desbordados para saber cómo hacer
para suplir esa carencia, porque el nivel nacional debía hacer la compra de la vacuna, de los insumos, establecer los protocolos, todo eso que se ha omitido totalmente, porque negaban que hubiera una pandemia y que debían tomar medidas y todo eso. Y entonces hubo un cambio en esa red y los estados, los gobiernos estaduales, pasaron a coordinarse de una manera horizontal, que la verdad es una gran innovación en la red, porque hubo esa innovación de crear mecanismos consorciados de articulación. Entonces la red, no hay un diseño único de la red. La red es política, depende de los actores, depende de los territorios, de los servicios, pero depende de la voluntad política, depende de los actores, de las correlaciones de fuerza, y puede ser cambiante. Por suerte es cambiante, porque ojalá si no tuviéramos ese cambio sería un desastre el enfrentamiento de la pandemia, que tuvo un cambio en la red bastante fuerte. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Pasamos la palabra a Juan Pablo. Bueno, Perdón, Juan Carlos. a Juan Carlos, sí. Juan Carlos iba, ¿verdad? Sí, Juan Carlos. Y como no, bueno, miren, yo realmente quisiera dirigir mi intervención a aspectos más que tiene que ver con la posibilidad de crear nuevos reordenamientos territoriales y nuevas políticas públicas en un contexto, ¿verdad? Nacional, no tanto a procesos globales. Digamos, yo les diría que para nosotros ha sido muy importante generar experiencias locales que sean realmente innovadoras en salud. Y esa experiencia que se acumula por muchos años puede servir, que además se va validando, ¿verdad?, en el terreno. Estoy hablando de experiencias que innovan aspectos conceptuales, teóricos, metodológicos, prácticos. Eso permite en un momento dado tener la posibilidad de implementación de política pública. Porque normalmente en un periodo de gobierno, si entra un partido político progresista, y lo hemos visto también en Latinoamérica muchísimas veces, hay incapacidad de aplicar una política innovadora porque no se puede hacer en 4 años o 6 años si no tienes tú una construcción previa. Entonces, para nosotros, esa construcción previa muchas veces se hace de la marginalidad, o no tanto, dependiendo de los contextos, ¿verdad? Porque siempre hay posibilidades de hacer algo más. Pero esa construcción sucesiva, a una pregunta, ¿cómo hacer esto? Pues para nosotros una construcción desde lo local hacia lo regional, nacional, dependiendo de los contextos políticos, es importante, porque aunque no sea una política oficial y es una experiencia innovadora desde la incidencia, desde la sociedad civil hacia la política pública, eso construye una experiencia que después puede ser cristalizada de una manera muy efectiva en un periodo de gobierno que tenga una perspectiva incluyente, social. Entonces, a mí me parece que eso es muy importante. Yo realmente, cuando uno ve todo, uno se puede frustrar mucho porque no ve salidas, pero si uno trata de buscar estrategias prácticas, digamos, aplicaciones conceptuales prácticas de transformación, eso puede luego ayudar muchísimo. Es decir, puede hacer que en un periodo gubernamental uno pueda hacer transformaciones importantes. Solo, digamos, en esa perspectiva también a mí me parece importante construir estas perspectivas desde digamos, en el caso guatemalteco, con los pueblos ancestrales. Es decir, es una experiencia local que debe fomentar la organización y el fortalecimiento de los pueblos en una perspectiva, yo no sé si de autonomía, porque creo que sí debe ser aprovechable cualquier ejercicio de empoderamiento local y de territorio desde una perspectiva de transformación, desde una perspectiva de determinación social, usar los recursos del Estado. Es decir, ahí hay un tema de autonomía y territorio que hay que discutir más, pero me parece que sí, hay que trabajar desde el territorio, procesos de transformación, pero tomando en cuenta
todos los recursos estatales que se puedan utilizar para ello. Otra cosa muy importante es que si eso se hace así, desde lo local, en experiencias concretas, eso, digamos, lo que nos ha pasado a nosotros en algunos distritos de salud es que la misma población con el personal y las autoridades locales defiendan lo que se está haciendo, y eso hace que se haga sostenible en el tiempo. Y es una semilla de transformación dentro de un sistema. Y una última cosa que quiero indicar es el tema de paradigma de la salud. Miren, realmente nosotros, desde la perspectiva nuestra, vemos que hay que ser bastante sincréticos y bastante bueno, nosotros en Guatemala decimos el todo sirve. Es decir, hay nuevas epistemologías del sur que rompen con la racionalidad intelectual sobre la cual se ha fomentado aún ideas progresistas. Es decir, los paradigmas sanitarios de los pueblos ancestrales son intuitivos, no tienen nada que ver con la racionalidad occidental, sea esta, voy a decirlo así, de izquierda o de derecha, ¿me entienden? Es decir, la racionalidad ancestral supera la racionalidad intelectual clásica de cualquier corriente de salud pública, y eso supone una crisis epistemológica muy fuerte en la construcción de nuevas perspectivas de transformación, porque eso apela a transformaciones de Estado y a transformaciones societales que obviamente posiblemente son de muy amplio, digamos, de una amplia transformación, y no sabemos en el tiempo cuándo pueda suceder, pero para nosotros el saber que los paradigmas ancestrales de salud tienen su propio ámbito, y si eso se respeta y se establece puentes de comunicación y de diálogo de saberes, eso sí establece un proceso de transformación dentro del aparato público como en la sociedad. Es decir, no hay que ver separado eso, hay que verlo como muy integrado, y eso es una posibilidad de transformación. Entonces, prácticamente yo diría que a través de una perspectiva, así como lo he estado describiendo, progresiva y de transformación clara hacia dónde se quiere ir, sí puede establecer una posibilidad de transformación nacional en un país, por ejemplo, y quizá alimentarse de otras perspectivas nacionales y globales que se puedan ir dando. Bueno, no sé, yo más quería referirme a este punto de vista y no entrar a este debate de las vacunas y todo esto que básicamente siento que tiene que ver con procesos mucho más globales, ¿verdad? De una cartografía concreta de un territorio nacional. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Juan Pablo, adelante. Bueno, sí, muy buenas tardes y muy valiosas las reflexiones. Yo realmente también me siento muy emocionado por la cantidad de cosas nuevas que he aprendido en este intercambio. Quisiera referirme muy puntualmente al tema de las tecnologías. Creo que nosotros necesitamos repensar colectivamente cuál es nuestro lugar en el mundo desde Zoom. Y en ese sentido sí necesitamos un poco complejizar ese tema de la soberanía sanitaria, un poco mirando nuestra propia historia también, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé si ustedes saben de que una parte importante de las vacunas con las cuales se hicieron el control de la viruela se produjeron en Sudamérica, se produjeron en el Perú, ¿no? Y básicamente fue una iniciativa que partió de agentes individuales que en un determinado momento se plantearon ese desafío y que se encontró con una ventana de oportunidad de programas de transferencia tecnológica que posibilitó el panamericanismo sanitario al cual alude Gonzalo, y que finalmente nos permitió la producción de vacunas y poder donar vacunas a muchos países, incluso Brasil. Y en un determinado momento le llegamos a donar vacunas a la India, que en ese momento recién se independizaba, y que fundamentalmente en una determinada coyuntura ese desarrollo no se pudo sostener, ¿no? Entonces, de una u otra manera, creo que sí, independientemente de la suerte electoral de nuestros países, tenemos que generar mecanismos que permitan la construcción de redes de innovación y de transferencia de posibilidades tecnológicas que pueden desarrollarse en función de las coyunturas históricas, ¿no? Y de las posibilidades que puedan darse en determinadas zonas de América Latina. Eso yo creo que sería muy importante, ¿no? Y eso implica también una visión estratégica, como se planteaba.
Ahora, el principal problema, y es un poco atendiendo al tema de la participación, veo, digamos, un peligro potencial en el contexto de la crisis. Porque nosotros estamos abordando temas enormemente complejos, para los cuales, como bien, en algunos casos, tenemos, como dice Juan Carlos, algunos desarrollos previos que nos dan un piso de posibilidades de atisbar algunas soluciones, de identificar algunos caminos, de utilizar algunas acumulaciones, pero hay otros aspectos en los cuales pues, realmente son objetos nuevos de conocimiento, situaciones nuevas a las cuales estamos enfrentando, en un contexto donde todavía la crisis está en desarrollo y donde tenemos posibilidades de que se incremente la fragmentación, de que se incrementen las necesidades de la población y que finalmente nuestras poblaciones tengan que tomar decisiones fundamentalmente desesperadas en un contexto además de emergencia de las nuevas derechas que suelen aprovechar esas circunstancias para finalmente imponer su proyecto de hacer competir al último contra el penúltimo. Entonces yo creo que ahí necesitamos a esta reflexión importante del proceso de refundación, añadirle un componente táctico importante que nos permita, mientras estamos en la reflexión, poder encontrar caminos que permita a la gente avanzar y también permita defender derechos y que también permita, digamos, determinados asocios, determinados, digamos, redes o colectivos que por un lado sean eficaces en defender la vida y en satisfacer determinadas necesidades de corto plazo, pero que puedan constituirse también en redes de innovación social, ¿no? Que permitan abrir estos caminos para estos desarrollos territoriales que evidentemente pues, van a ser heterogéneos, que evidentemente van a tener distintos matices, y en los cuales pues, nosotros vamos a tener que ir como construyendo el conocimiento en el camino, acompañando pues a nuestras comunidades. Para nosotros es un desafío enorme, sobre todo porque evidentemente estamos muy, incluso dentro del discurso progresista en salud, tenemos un componente de pensamiento biomédico también muy fuerte, y que justamente esta relación con estos nuevos mundos, con estas diversidades, ¿no? Nos plantean muchos problemas que en un contexto de crisis también devienen en salidas pues, más verticales, más paternalistas, más directivas, y todos estamos claros que de eso no se trata, ¿no es cierto? Entonces necesitamos tratar de, en un mundo líquido, como diría Zygmunt Bauman, necesitamos encontrar mecanismos mucho más rápidos para poder seguir avanzando, seguir innovando, seguir construyendo el futuro, seguir impulsando estos procesos de transición, que van a ser largos y complejos, pero a la vez atendiendo a las necesidades y expectativas concretas de la gente, ¿no? Básicamente eso era lo que quería compartir con ustedes. Gracias, Juan Pablo. Y cerramos con Luisa, tus valoraciones al respecto, Luisa. A ver, rapidito. No voy a hablar nada de las vacunas. Yo creo que Cuba ha sido ejemplo en América Latina. Tiene el 83,8% de la población vacunada y es el primer país que ha logrado vacunar. Se escucha un poco mal, Luisa. Si puedes poner, no sé si más cerquita. ¿Me oyen ahora? Sí, No. mejor. Bueno, que no voy a hablar nada de las vacunas. Cuba tiene 83,8% vacunados, la gran mayoría con vacunas cubanas. O sea, las vacunas, saben que estamos vacunando con la Soberana 1, 2 y Plus, y con la vacuna Abdala. Y también hay ensayos ya con una tercera vacuna Mambisa. Y Cuba es el primer país que ha logrado vacunar a los niños de 2 a 18 años con esquema completo de vacunación. Yo me voy a referir a algo que no salió mucho, pero que me parece importante, y es la formación. Pero ayer sí se colocó. Yo conozco un solo médico que consulta en maya, el doctor Balán, que ya debe haber fallecido, cuando en ese centro de Yucatán muchos de los mayas no hablan nada de español, no entienden sencillamente. Nosotros tuvimos un proyecto allí y no entendían. Pero no hay que ser maya para no entender. Es decir, hay muchos caboclos
en el Amazonas, donde cuesta trabajo que entiendan lo que se les quiere transmitir. Entonces me refiero a la formación del médico, del enfermero, del sanitarista, de lo que sea, donde ustedes saben mejor que yo, que no lo sé, de que hay carencias, o sea, lo sé porque lo he visto, pero no porque lo he vivido, porque hay carencias realmente en los servicios. También me quería referir a que cuando yo terminé diciendo nosotros, es porque siempre recuerdo de Milton Santos que decía, nosotros de la clase media todavía no entendemos lo que nosotros queremos. Y en ese sentido creo que nosotros todavía no somos muchos, pero podemos ser muchos. Pero nos podemos preguntar, por ejemplo, cuándo nosotros, y digo ustedes, porque yo no, el mío público, estarían dispuestos a ir a un servicio de salud únicamente público y dejar los servicios privados, los planos, las aseguradoras y todo eso. Esa es buena pregunta también para saber cuán difícil es el camino, como decía Juan Pablo ahora, ¿no? Es verdad que es difícil. La otra cosa que me parece importante es que Milton Santos insistía mucho en que el Estado había reducido, casi eliminado la figura del ciudadano. La refundación del sistema de salud tiene que rescatar esa figura del ciudadano, que el Estado reconozca una vez más que el ciudadano, con eso se relaciona, sobre todo la participación, pero muchas más cosas, ¿no? Y por último, hace mucho tiempo que lo estoy pensando, no sé si es porque trabajo en esa maestría de bioética, que hay que tratar de entender que la refundación es sobre todo un asunto de la ética de la vida. Eso me parece sumamente importante. Es decir, a veces queremos por algún camino de la especialidad de nosotros darle importancia a la necesidad de repensar los sistemas de salud, su distribución, su capacidad de respuesta, la participación, pero realmente el problema es ético, o sea, el problema es de la ética y así, enfocado así, como que nos llena de más valor, ¿no? Y en ese sentido, ya lo dije en uno de los cursos, en una de las materias que explica en algún curso de clase de Gonzalo Basile, hay que tratar de agarrarse de las experiencias que ya están. Por ejemplo, esta presentación de Guatemala, yo estaba desesperada por interrumpir y decir, pero ya tienen algún resultado. Si ya se ha visto cambiar algo de los perfiles de salud, por ejemplo, ya se vio que se redujo la mortalidad infantil, la mortalidad materna de los niños de algo, ¿no? Porque yo creo que de esos algo hay que agarrarse, porque entre otras cosas, esos algo están dando pistas sobre la formación. O sea, a lo mejor no se logra porque nosotros no tenemos la suficiente preparación y porque no logramos entender las subjetividades de esas personas, no necesariamente de la conmovisión indígena, sino de las mayorías que tienen la prioridad. Parecen minorías, pero no son. Yo lo repito, porque cuando usted une a las personas en la periferia, los pobres, los caboclos, los pardos, los negros, empiezan a sumar, y de pronto esas supuestas minorías se vuelven mayoría. Bueno, vista como clase, la clase. Muchas gracias, encantadísima de haber participado. Gracias, profe Luisa. Y vamos cerrando entonces con las palabras finales, tus comentarios y valoraciones. Bueno, la verdad lo que quiero es agradecer por todo el aprendizado del día de hoy, muchas cosas interesantes en el chat, mucha gente ha puesto cuestiones que certamente necesitaríamos más tiempo para debatir, y lo que me viene es una idea de multiplicidad de escalas, no escalas apenas del punto de vista de lo que se ve en los mapas, de las cartografías, pero de niveles distintos de análisis, de pensar desde los macro determinantes sociales a los micro. La idea también de salir del nivel de las ideas de la teoría para la acción, y esta mesma acción concreta, prática, também se conecta com muitos níveis e escalas. Então, creio que pensar não só em cada um deles, mas em las imbricações entre eles. E, por fim, me ha encantado ter a lógica ou o princípio de la ética de la vida, e que na ética de la vida se pensa em la ética del cuidado, não? Para
poder discutir refundación de sistemas de salud y sin olvidar la idea del derecho. El derecho es fundamental, porque si pienso en ética de la vida, derecho, también pienso en desigualdad, en inequidad, y hay que hacer algo urgente, y hay que hacer algo concreto, como ha dicho Juan Carlos, para gente también que está ahí muy, muy viva, pero casi muriendo, ¿no? Existo. Muchas gracias. Gracias, Antonio, Gracias, y también yo por la agregar, oportunidad de compartir. muchas gracias, Lenny. Definitivamente que el tema de refundación, bueno, si hablamos de una aproximación a la refundación, es un proceso que lo que busca es darle la centralidad a un proceso decolonial, no a un enunciado final. La idea es retomar la iniciativa con horizontes propios, nuestros horizontes, y a no seguir en la tendencia siempre en la dependencia, en las consignas que nos dan los organismos internacionales, las tesis y políticas del Banco Mundial, del panamericanismo sanitario, del desarrollismo cepalino del siglo XX. Es decir, cómo vamos nosotros construyendo, digamos, nuestro propio camino y nuestra propia emancipación. Creo que el panel ha sido enriquecedor. Yo creo que podríamos de acá ir ponernos de acuerdo y de repente ir escribiendo un libro de este panel y en general de toda la conferencia. Me encantaría que pudiéramos sentarnos luego y ver eso, si les parece. Y a cada uno de ustedes que nos están, que ya nos han acompañado a toda la actividad y que todavía están en línea, queremos invitarles al próximo panel y a la cierre de la conferencia con el eje Movimientos Sociales, Territorio y Soberanía Sanitaria, la acción colectiva en la refundación de los sistemas de salud, que se desarrollará por esta vía dentro de una hora. Así que quedan convidados a participar. Muchas gracias y buen día.